oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos inicio en esta hora, 1:30 de la tarde, a nuestro programa número 79, Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti con acción de gracias, Padre amado, por un tiempo más, Señor, en este lugar que nos permites, Padre, de compartir de tu palabra. Te damos gracias por este mes que salió, que culminó el mes 10, y te damos gracias también por este mes que comienza, el mes de noviembre. Señor, lo ponemos en tus manos, que sea bajo tu dirección. Señor, que podamos dejarnos guiar por tu voz para hacer lo que es correcto para nuestra vida. En esta hora presentamos delante de ti, Señor, a cada oyente que en este momento está sintonizando la emisora. Te pedimos humildemente por sus vidas, por sus hogares, Señor, y te pedimos que sea tu voluntad en cada uno de ellos. Bendice, Señor, su mesa, que nunca falte el alimento, la provisión necesaria, Señor. Bendice a aquellos que estén enfermos, Padre amado, que se haga tu voluntad en ellos y que le pongas en su corazón, Señor, esa fortaleza para sobrellevar cualquier situación. Bendice todos los hogares de nuestra ciudad, Padre amado, de nuestro país, este país que está buscando tan anheladamente la paz que solo puede provenir de ti, Señor. Te pedimos perdón por tantos pecados que hacemos, Señor, tanto que fallamos porque no nos dejamos guiar por tu voz. Oh amado Dios, te pedimos misericordia, que sabemos que las has tenido en abundancia, Señor, pero te pedimos que abras nuestros ojos, Señor, para poder verte en cada persona, Señor, con quien compartimos nuestra vida. Te pedimos que abras tú nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu voz a través, Señor, de tu palabra, porque esa es la palabra que es viva, que es Jesucristo, que vino a traernos reposo, amor, a reconciliarnos con el Padre, mi Rey. Oh, amado Dios, te damos gracias por todo esto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, les damos a ustedes pues esa cordial bienvenida, pero antes vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Isaías, el capítulo 61, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios, ese es el título: Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y vamos a leer otra porción en Lucas 4, capítulo 4, versículo 21, y dice así: Jesús en Nazaret. Bueno, vamos a leer del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que leíamos en Isaías 61, 1, 2 se cumplió en Cristo. Él dice que Él nos vino a consolar. Bueno,
y damos gracias a Dios por esta palabra hermosa donde nos dice que Jesucristo es nuestro consuelo, ¿verdad? Y damos en esta hora la bienvenida ya a todos ustedes. Muchas gracias por estar en la sintonía del programa Alto y Sublime, y le damos la bienvenida a nuestro pastor invitado, el pastor Jesús Angulo, de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Pastor Jesús, bienvenido. Muchas gracias, hermana Evo, y gracias a todos los amables oyentes que a esta hora nos acompañan. Bueno, y también pues está pendiente, viene en camino nuestro hermano Luis Ortega, ya debe estar aquí, ya casi llegando ya a la puerta. Y nos alegramos esta tarde de compartir con Roberto Bobby Orozco, nos estaba haciendo falta. Bobby, le doy pues gracias a Dios que te ha restaurado, y esperamos pues que te dé esa sanidad completa en el nombre de Jesús. Y quien les habla, Evodia Andrade Pinto. Bueno, seguimos con nuestro tema, porque son varias, este programa, pues este tema, las bienaventuranzas, el Sermón del Monte. Vamos a seguir, estuvimos la semana pasada compartiendo la primera, que fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos para la segunda bienaventuranza. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados. Pastor Jesús, vemos que bienaventurado, el significado es algo así como ser feliz. ¿Cómo puede ser feliz si está llorando alguien? Porque normalmente el llanto se asemeja, o es cuando tú estás triste, en un estado de congoja. Entonces, ¿cómo se puede ser feliz si estamos llorando, pastor? Es que inclusive necesariamente el llanto popularmente se conoce en el mundo por medio de dos manifestaciones. Una puede ser de gozo, de alegría, que la persona llora de emoción y todo lo demás. Y otro que puede ser un llanto causado por la tristeza o por algún sufrimiento. Ajá. O sea que hay diferentes tipos de llanto, digamos. Sí, así. Y necesariamente cuando dice lloro relacionado con consuelo, sí, está hablando ese lloro como desde una parte negativa. ¿Por qué? Porque vas a ser consolado del llanto que estás teniendo. Sí. Entonces, el mundo es todo lo contrario. Sí. O sea, a no les gusta. Son bienaventurados los que no lloran, sino los que ríen. Pero precisamente en las bienaventuranzas en Lucas, Pastor Jesús, dice, en esa bienaventuranza, porque seréis ahora bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ajá. Dicen, o sea, primero lloras y después ríes. Exacto. El mundo ve o enmarca a una persona que ríe porque supuestamente está feliz. Exacto. En su ser, en su interior, por así llamarlo. Sí. Entonces, desde ahí lo enmarca el mundo. Así es. Pero si nosotros comenzamos a ver, los que lloran son los mismos pobres en espíritu que vienen de la primera bienaventuranza. Sí. Entonces, la gente llora por muchas razones. Puede ser por enfermedad, por dolor, luto, pérdida material, orgullo herido, etcétera. Lo que se enfatiza aquí en esta bienaventuranza es algo distinto. Así es. Algo muy diferente a lo que acabamos de escribir. Sí. Apunta más al lloro de los que están reconociendo su pobreza espiritual, porque viene de la primera bienaventuranza.
Entonces, muchas veces hay cierto lloro cuando una persona peca. Sí. Cuando hago lo malo, cuando algún cristiano comete una ofensa delante de Dios por un pecado particular que cometió en ese momento. Ese dolor de reconocer que hemos pecado delante de ese Dios que es santo y que en realidad nosotros debemos de adorarle, santificarle, ¿verdad? Y no... Sí, inclusive David dice, contra ti solo he pecado. Entonces, hay lloros que son por un pecado que uno ha cometido, pero, o sin embargo, no es necesario limitar este lloro al que ocurre por diversos pecados que se han cometido. ¿Cómo así, pastor? O sea... Es que ese lloro parte o se centra más que todo en el hombre, sí, y no en Dios. Ya. Ahora lo vamos a ir viendo como cómo se va así, desarrollando. Exacto, desarrollando. Así es. Buenas tardes, hermano Luis, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando sobre las bienaventuranzas, esa segunda, la que nos habla, bienaventurado el que llora, porque va a ser consolado. Sí, el texto que tenemos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así es. Y sí, llama la atención que, en primer lugar, esta bienaventuranza plantea una situación muy contraria a lo que el mundo normalmente esperaría. Cualquier humanista, cualquier persona que plantee la filosofía de este mundo no vería una completa contradicción inmediatamente en esto. De hecho, perdón, hermano, la pregunta que le hacía al pastor, ¿cómo puede ser feliz si se está llorando? ¿Cierto? Exacto, se nota inmediatamente, bienaventurados los que lloran. Eso se pudiera decir también, felices los que están tristes. Y se nota una aparente contradicción. Exacto. Sí. El punto es entender a qué apunta el texto cuando habla de los que lloran. Por eso sería muy bueno, porque hay que dejar como claro estas bienaventuranzas, es importante, porque de pronto uno las ha tomado muy a la ligera, pero tienen un gran, digamos, que nos ayudarían a ser en realidad como el Señor quiere, ¿verdad? Entonces es importante como que tomar estos versículos y desarrollarlos para que quede claro en cada oyente, en cada persona. Sí, pues sí. Es que muchas veces se ha malinterpretado el contexto de los que lloran aquí. Así es. ¿Por qué? Porque tú que estás sufriendo, ven para que seas consolado. Se le dice al no cristiano, a la persona que no conoce a Cristo. Sí. Tú que estás teniendo problemas con tu familia, tu esposo, tu hija, tu hijo, ven a Cristo, que vas a ser consolado. Es más, porque dice que Él dejó el Espíritu Santo, sí, que es el consolador, es ¿verdad? Correcto. Entonces, muchos parten de este punto, interpretando literalmente ese lloro como aquellos que están en el mundo, que no conocen a Cristo, que están sufriendo, sí, que están llorando. Entonces se les hace un llamado para que vengan y sean consolados. Pero sí, ese no es el 100% de la verdad de acuerdo al contexto que estamos viendo. Así es. ¿Por qué? Porque vamos a lo siguiente. Si nosotros leemos el Salmo 139, versículo 1. Salmo 139. Sí, versículo 1. Versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has, sí, el 2, pastor. Sí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139, 1. Ahora, leamos el Salmo 119, versículo 136. 119, el versículo 136. Sí.
y dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaba tu ley. Ríos, o sea, llanto él está llorando. Sí. ¿Por qué? Por causa de no guardar la ley. De no guardar la ley. O sea, hacia allá está apuntando este lloro. Sí. Ahora, otro que podíamos ver, Esdras capítulo 10, versículo 6, para darle paso a mi hermano Luis. Esdras capítulo 10, versículo 6. Aquí lo tenemos. ¿Ya lo tiene, pastor? Sí. Bueno. Dice de la siguiente forma: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los cautivos. O sea, lloró. Se entristeció. Lloró. ¿Y por qué? Si nosotros miramos los primeros versículos, por causa del pecado del pueblo. Y podemos leerlo desde el versículo 1, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Geniel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado. Amén. Entonces, y así muchos versículos. Y por ejemplo, aquí yo tenía, cuando Jesucristo hace ese lamento, Jerusalén, ahí dice en Mateo 23, 37, el título de esa porción bíblica dice, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Es algo como ese lamento, ese dolor, pues no habla específicamente que estuviera llorando. Sí, pero aunque fíjese, Jesús lloró, pero en este caso está hablando de aquellos que tienen que recibir consolación. Así, o sea, de es los otro hombres, tipo de los hombres, sí. De hombres y mujeres que necesitan recibir consolación, pero la consolación en esta primera parte es aquellos que están llorando, o sea, que han conocido de Dios y ven que los otros no guardan la ley de Dios y ven como un pueblo está en pecado y en condición de deshonra delante de Dios. Y tanto a estos hombres lloran por ver que el nombre de Dios está siendo ofendido. O sea, están viendo que la condición espiritual es totalmente deplorable ante la santidad de Dios. Como podríamos llorar nosotros, o sea, los creyentes sobre todo, por ver cómo está el mundo actual que ha dejado a un lado la ley de Dios, a Jesucristo lo ha apartado de su vida, y por eso vemos, podríamos decir, ay, pobre de nuestro mundo, nuestra humanidad. Claro, entonces ese lloro es producido en un corazón que, como vienen de los que son pobres en espíritu, y los pobres en espíritu no son gente que no conoce a Dios, sino que son cristianos, creyentes. Entonces, esos mismos creyentes son los que lloran. ¿Por qué? Porque conocen la verdad, conocen la palabra de Dios y ven que de las personas que están a su lado, o el pueblo, o mucha gente ofende el nombre de Dios, y dentro de ellos se produce una tristeza, un dolor. Amén. Hermano Luis. Sí, sin duda no podemos separar esta bienaventuranza, esta segunda bienaventuranza de la primera. La primera bienaventuranza nos habla de los pobres en espíritu, y en el programa anterior se definió que era eso de los pobres en espíritu, y sabemos que se trata específicamente de creyentes, de aquellos que han sido, por la obra maravillosa del Señor, convencidos de su pecado, convencidos de su pobreza espiritual, convencidos de su absoluta necesidad de Dios. Por lo tanto, estos que lloran gozan también de la primera bienaventuranza. Es decir,
esta bienaventuranza no puede leerse como bienaventurados todos los que lloran por cualquier circunstancia, que es como lo interpretan como normalmente se interpreta. Normalmente el mundo nos vende esa idea de que todo debe ser felicidad, de que hay que evitar el sufrimiento, de que no podemos ni siquiera enfermarnos porque eso es malo, eso es pecado, etcétera. O es consecuencia de un pecado. De un pecado, sí. Entonces, leer bienaventurados los que lloran, no podemos interpretar eso a la luz de nuestras circunstancias. Es decir, no podemos decir, es que como yo estoy pasando por un problema, soy bienaventurado porque este problema me hace llorar. Así es. Entonces, este bienaventurados los que lloran va muy de la mano de la primera bienaventuranza. El que es pobre en espíritu, el que es consciente de su situación, obviamente se lamenta por él mismo, pero al darse cuenta de su situación, al quitarse de la venda de los ojos, también se lamenta por los otros, por cómo ve la sociedad en la que vive. Claro, y es que algo que decía nuestro hermano Luis, los pobres en espíritu reconocen su condición. Y si nosotros vemos el llanto que tuvo Esdras, que tuvo David, sí, cuando es correcto, o cuando dice que él llenaba, que como ríos de agua brotaban sus lágrimas de sus ojos por ver que el pueblo no guardaba la ley. O podemos ver otro ejemplo, el caso de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 20. También un lloro por causa de la condición espiritual en que se encontraba el pueblo. Sí. Entonces, 9:20. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y lloraba. Y lloraba. Su ruego. Y si vemos el contexto, ¿por qué? Por causa del pecado. Ese hombre, David, Esdras, iban a ser consolados. Amén. Entonces, ese poderoso brote emocional que caracteriza el derramamiento del corazón, expresado tanto en el Salmo 119, en Esdras, en Daniel capítulo 9, armoniza con el presente contexto, porque la palabra que se traduce llorar en la segunda bienaventuranza indica un pesar que comienza en el corazón, toma posesión de toda la persona y se manifiesta exteriormente. Amén. Claro. Entonces, hay que enfocarlo hacia dónde está apuntando los que lloran. Como decía nuestro hermano Luis, no todos los que lloran van a ser consolados. Así es. De hecho, otra vez viendo el contraste con la primera bienaventuranza, tenemos que en la primera bienaventuranza se trata, por decirlo de alguna manera, de un aspecto intelectual, de un reconocimiento, un despertar. Mientras que ahora vemos el aspecto emotivo de lo que ese despertar produce. Y es de esa manera como podemos empezar a armonizar esta bienaventuranza sin sacarla de ese contexto. Porque también es lamentable que por mucho tiempo se ha tenido la idea de que, debido a que la Biblia dice que bienaventurados los que lloran, entonces los cristianos deben ser personas muy serias. Sí, estar siempre llorando, lamentándose, llorando, tristes. Sí. Y de ninguna manera el texto nos debe llevar a esa dirección. Y es por eso que hoy en día muchos, al ver esa interpretación que por mucho tiempo se ha tenido del ser cristiano, del cómo debe ser un cristiano, hoy en día entonces se han volcado al polo opuesto. Entonces ahora es todo felicidad, ahora todo es prosperidad, ahora todo es abundancia y cero tristeza. Entonces hay que cuidarse, hay que tener cuidado con todo eso. Con todo eso. Así es. Una cosa, o sea que hay muchos motivos en realidad para el creyente para llorar, Pastor Jesús. Sí, o sea, lo que pasa es que hay que enfocar bien esto, cuáles son los que lloran. Sí, sí. Ya, porque es que uno como cristiano puede llorar de emoción. Sí, claro. O puede llorar. De hecho, porque de pronto escucha una alabanza. Es correcto, correcto. Y entonces empieza a brotar lágrimas. Sí. Y piensa, no, es que ya está, ¿cierto? Sí, o sea, vos puede llorar de, no sé, de felicidad, de emoción, o porque le duele la cabeza. Así es. O sea, son llantos
pero son llantos que no tienen nada que ver con este tipo de llanto. ¿Por qué? Porque aquí está apuntando a una persona regenerada que ha conocido de Cristo y que está reconociendo su condición delante de los ojos de Dios. Por eso, pero hay motivos para llorar. Ahora decía el hermano Luis que cómo han cambiado, tergiversado lo que es este sentido y le han ido la iglesia llevándola hacia un camino contrario a lo que Dios o Cristo nos quiso decir en esto. Entonces, eso es un motivo para llorar de ver cómo se ha desviado el propósito de Dios en su iglesia. Sí, y es que uno puede mirar los personajes bíblicos, sí, los que nos muestra. El Señor lloró por Jerusalén, David lloró por el pueblo, Daniel lloró por el pueblo. Así es. Pero ¿cuál fue el motivo del llanto de estas personas? Si nosotros miramos los pasajes, ¿por qué lloraron ellos? Sí. ¿Por qué lloró el Señor por Jerusalén? ¿O se lamentó el Señor por Jerusalén? ¿Cuál fue lo que llevó a ellos a derramar sus lágrimas? ¿Qué lo motivó? Sí. Dios. Así, es que decimos es la motivación de parte de Dios, ¿cierto? Su llanto se centra en Dios, no en el hombre. En el hombre. O sea, ellos están llorando, sí, podríamos decir, están llorando no tanto por la condición de pecado que está el pueblo en ese momento, aunque sí es válido ese llanto. Sí. Ellos están llorando, ¿por qué? Porque han ofendido el nombre de Dios. Así entonces es. Ya el llanto cambia, el motivo cambia. Entonces cuando yo voy en mi oración y yo comienzo a llorar, Señor, mira, Barranquilla se hunde en el pecado, Señor, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro. Mi lloro se está centrando en el pueblo, es en el hombre, en la condición del hombre. Sí. Pero cuando mi llanto no se centra tanto, por así decirlo, en la condición del hombre, sino en que mi llanto es porque el santo nombre de Dios está siendo ofendido por la condición de que en que se encuentra el pueblo o la nación que se encuentra ofendiendo a Dios, ese llanto toma un mayor significado. ¿Por qué? Porque mi llanto es producto de que están ofendiendo a Dios y no lo mueve la condición del hombre. Ahora, no estoy diciendo que uno no puede llorar por la condición, uno llora por la condición de un familiar, de los hermanos, de un pueblo, pero el llanto de estos hombres se centraba era en la persona de Dios. El hecho de ofender la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque están reconociendo su condición espiritual caída, que ofende a Dios, que va en contra de Dios. Entonces están reconociendo que son pobres en espíritu. Así es. Y que solamente esa pobreza y ese llanto pueden ser consolados directamente por Dios. Amén. Hermano. Bien, de hecho, hay algunos textos que podemos usar para también dar fuerza a eso que acababa de decir nuestro hermano Jesús. Por ejemplo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bien, mi consolación, la consolación que debe recibir alguien que llora, debe digamos, suplir o ir en el mismo sentido de aquello que causó el lloro. Es decir, no podemos pensar en esa consolación como en simplemente que Dios te va a dar una bendición para que ya dejes de sentirte mal. No podemos pensar en esa consolación como que Dios va a contestar tus peticiones para que dejes de llorar. Así es. O que Dios va a convertir a tu familiar. Y es que por ahí es normalmente que se ha tomado esta bienaventuranza, ¿cierto? Siempre el hombre buscando en función de él. Entonces, ¿cierto? Buscando siempre su
la respuesta a lo que Él quiere. Entonces, por ejemplo, este texto tiene mucho que ver con, por ejemplo, Isaías capítulo 61. Y si conectamos ese texto con Isaías 61, vamos a ver que tiene mucho sentido eso que acabamos de decir. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Es decir, aquí vemos el contraste de los que lloran y la consolación, y lo vemos en palabras como predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados, consolar a los enlutados, dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Pero la razón de hacer eso es para la gloria de Dios. Amén. Y es esa gloria de Dios lo que causa en el cristiano, en el creyente, ese motivo del lloro, el ver cómo el hombre peca en contra de la gloria de Dios, peca y digamos, daña o hace más daño a la imagen de Dios que está en el hombre. Así Claro. es. Y las Escrituras dice, o sea, recibirán consolación. Sí. Conforme a lo que ha dicho nuestro hermano Luis, nosotros vemos que la tristeza que es según Dios vuelve el alma hacia Dios. Dios, por su parte, Él nos concede un consuelo a los que buscan la ayuda de Él. Él es quien perdona, libra, fortalece y tranquiliza a aquellos que están llorando. Un ejemplo, si nosotros vemos Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 20, dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces, Dios es el que da el consuelo, pero ¿quién causa la tristeza? Porque aquí está hablando de un aspecto, desde un aspecto negativo, el lloro. Sí. Pero ¿quién causa la tristeza para que estos lloren y Dios los consuele? Veamos lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios Capítulo 7, versículo 10. dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Quién causa la tristeza de estos que lloran? El mismo Dios. Amén. Amén. Entonces, O sea, que lo produce como ese arrepentimiento. Es algo similar, Pastor Jesús, como lo que ocurrió con el hijo pródigo. Cuando él reconoce ante el Padre que ha pecado, o sea, se le nota ahí esa tristeza, que ha pecado contra el cielo y contra él, dice el hijo pródigo. claro, lo que pasa es que, un ejemplo, estos que lloran, Sí, están llorando, ¿por qué? Porque Dios es el que le ha producido esa tristeza. sí, ¿Por qué le ha producido esta tristeza? Porque el Espíritu de Dios está mostrándole a estos que van a ser consolados sí. su condición espiritual tan lamentable Tan lamentable. en que se encuentra. Así es. De lo contrario,
no van a llorar por esa causa. Corintio lo dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces, ¿quién es el que produce el arrepentimiento en el corazón? Dios. Sí. Entonces, ¿quién es el que produce la tristeza en estos que están llorando que van a ser consolados? Dios. ¿Y cómo produce la tristeza Dios en estos que están llorando? Porque les comienza a mostrar su condición de pecado en que se encuentran. Pecadora. Así es. Hermano Luis, ¿tiene algún comentario sobre esto? Sí, claro. Es el Señor sin duda quien al final de todo recibe toda la gloria por todo esto. A pesar de que el texto nos llama bienaventurados a nosotros los creyentes, nuestra bienaventuranza radica en que, como mencionábamos hace un rato, la gloria sigue siendo de Dios. A pesar de que lloramos por nuestra condición, a pesar de que nos lamentamos por la condición en la que vemos el contexto en el que vivimos, al final nuestra consolación consiste en que Dios reivindicará su gloria. Y algún día el mundo será juzgado, algún día algunos para vida, otros para muerte, pero al final la gloria siempre va a ser para Dios. Y en eso tenemos nuestra consolación. Ahí es donde está la felicidad. Exacto. Real. Nuestra dicha no consiste en que vamos a ser consolados como algo egoísta, solo viendo nuestro plano personal, sino que nuestra bienaventuranza o felicidad radica en la gloria de Dios, como veíamos en el texto de Isaías. En darle a Él lo que Él es y merece, en reconocerlo. Por eso es muy parecida a la anterior. Sí, claro. Es de conocer la necesidad que tenemos de Él. Y toda la gloria es de Él. O sea, Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, nos habla de esa parte. Él dice que ahí está mostrando quiénes son los que están siendo consolados. ¿Y quiénes son los que están siendo consolados? Aquellos que han conocido al Cordero de Dios. Aquellos que están en la iglesia. ¿Quiénes son los que están siendo consolados? Aquellos los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Aquellos que han nacido de nuevo. Los que realmente pertenecen. Los que realmente pertenecen al cuerpo de Cristo. Realmente han nacido de nuevo. Aquellos que están caminando con el Señor. Aquellos que han conocido a Dios. Estos son los que han cumplido su ley, como decía en el Salmo 119, que llora los que no han cumplido. Los que han cumplido su ley están ahí. Entonces, ¿hacia dónde está apuntando esto? Es hacia el cristiano. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 17? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, enjugará, o sea, Él consolará. Consolará, exacto. Amén. Él consuela es a su iglesia, a su pueblo, a los que ya están dentro de su redil. A los que están por fuera les alcanzará la gracia común y el favor de Dios también. Sí. Pero en este caso está hablando de una consolación de salvación. Amén. Una consolación de salvación, no una consolación, como decía ahorita nuestro hermano Luis, de que Dios me da un carro y ya yo estoy feliz. Dios me da una casa y ya estoy feliz y contento y ya dejo de llorar. Que si a mí me duele la muela y estoy llorando y de repente me tomo una y ya se me pasó y ya estoy feliz. Porque desafortunadamente ese es el consuelo que el hombre espera. Y como que mira y han visto ese versículo, esa bienaventuranza, desde ese punto de vista. Claro, y ahora, si nosotros vemos Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice lo mismo. Sí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿De quién está hablando y cuáles son esos ellos? De su pueblo, del pueblo de Dios. De su pueblo. Entonces, cuando
cuando se hace muchas veces un llamado y se usa estos versículos, ven que Dios estás sufriendo porque un hijo tuyo es drogadicto, es alcohólico, o una hija tuya está perdida en la prostitución, está sufriendo y estás llorando por eso, ven que el Señor te va a consolar. O sea, como si, o sea, no estamos diciendo que Dios no puede quitar el dolor, o que Dios no puede traer paz al corazón de una persona, pero estamos mal enfocando estos que lloran. ¿Por qué? Porque los que están llorando son aquellos que recibirán la salvación. Nuestro hermano Luis, no sé si iba a decir algo. Sí, de esos dos textos que se citaron hace un rato de Apocalipsis 7, digamos que es muy claro que se refiere a la iglesia, que se refiere a los creyentes, porque por ejemplo en el versículo 14 del capítulo 7 de Apocalipsis dice, ya en la parte B del versículo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso sin duda apunta al pueblo, a los creyentes. A un creyente. Y en el caso del capítulo 21, un versículo atrás del que se leyó, el versículo 3 en este caso, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, sin duda, quienes se benefician de esa consolación son los creyentes. Por eso quienes lloran son creyentes. Son creyentes. No podemos extender eso a todos. Correcto, sí. A todos, sí. A todos. Ahora, a veces el consuelo consiste en esto, en que las aflicciones mismas son quitadas. Con frecuencia, sin embargo, la aflicción permanece por un tiempo en los hijos de Dios. Sí. Pero esos que ya son hijos de Dios y que están en medio de la aflicción, también el Señor los consuela. Amén. Los fortalece. Aunque en muchos la aflicción permanece por algún tiempo. Uh-huh. Si nosotros vemos el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, está la tribulación momentánea, pero por un lado está el peso de su gloria, el cual produce en él también consuelo. O si miramos el capítulo 12, versículos 8 y 9. Dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, está en un problema, por así decirlo, que Pablo está orando del aguijón, y el Señor le dice, sí, pero bástate en mi gracia. Bástate, o sea, mi gracia. Yo te consuelo. En medio de la aflicción que estés viviendo, yo te consuelo. Sea cual sea, yo soy tu fortaleza. Sea lo cual sea, mi peso de gloria está sobre ti, y eso es lo que es suficiente. Es suficiente. Así es. Entonces el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces, hay una consolación que es para salvación, pero cuando ya uno es un hijo de Dios que está pasando por ciertas situaciones, el Señor también nos da consuelo y nos da fortaleza. Amén. Sí, esta es la primera bienaventuranza que aparece con una promesa futura. En la anterior decíamos que decía, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, en ya caso, le está dando enseguida. Ya, digamos, da por hecho de que estos que son pobres en espíritu de ellos es el reino de los cielos. Es decir, es una bienaventuranza, una promesa que ya está cumpliéndose en ellos. En este caso uno lee, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Tiempo futuro. Parece que después, recibiremos consolación cuando Cristo venga. Así es. Pero mientras tanto, ¿qué? Así es. Pero sí, estas bienaventuranzas encierran una promesa que tenemos parcialmente,
pero no de manera consumada, definitiva, pero que tendrá seguramente una consumación final. Y en la venida de lloramos. Cristo. Exacto. Y por eso estamos llorando. Claro, porque la estamos necesitando. Sí, claro, o sea, Así es. estamos en un peregrinaje. El Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y es bien importante mencionar que aquí podemos ver también la gracia del Señor. Es decir, cuando se le predica a alguien del Evangelio, antes de darle la buena noticia hay que darle la mala noticia. La mala noticia es que eres enemigo de Dios, eres un pecador, no hay nada que puedas hacer por ti Lo mismo cual para no le salvarte. gusta. Eso no le gusta, pero Ajá. cuando por la gracia del Señor esa persona logra entender esto, abre su entendimiento, se da cuenta de su necesidad, imagínate que le dijeras, pero esa es tu condición y conténtate con eso. Así es. Que diría esa persona en la más cruel de las desesperaciones: ¿qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿De qué sentido tiene seguir viviendo? Pero recibimos consolación por el Evangelio, recibimos consolación por la gracia de Dios que es aplicada por la salvación. Recibimos consuelo de Dios a pesar de que sin duda gozamos de grandes beneficios al tener paz con Dios, como dice el texto de Romanos. A pesar de que tenemos una gran consolación al poder disfrutar de nueva comunión con Dios, nuestra consolación no es completa todavía. Y si ahora nos gozamos, si ahora somos consolados, ¿cuánto más seremos consolados Cuando venga Cristo? Cristo. Ahí es donde se va a completar Así esa consolación. Claro, las aflicciones temporales del presente siglo no son comparables con la gloria venidera Amén. que en vosotros ha de manifestarse. Como Y eso es lo que decía el hermano Luis, eso es un consuelo, o sea, es un ánimo para el cristiano. Claro. Porque muchas veces uno ve cristianos que, ay, ¿por qué estoy sufriendo Lamentándose. tanto? Y se lamentan, pero ignoran estas grandes verdades, ignoran estas promesas, Al Señor. Ajá. ignoran estas promesas, y como ignoran estas promesas, no se consuelan por medio de las Escrituras. Amén, así es. Bueno, vamos a recordar nuestros servicios en la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Servicio dominical mañana, por ser el primer domingo del mes, es Santa Cena a partir de las 9 de la mañana. Tenemos un servicio de oración, estudio bíblico, los días miércoles a las 7 de la noche. Se está estudiando el libro de Isaías. Los días martes y jueves a los discipulados a las 7 de la noche. Los días sábados a las 4 de la tarde, seminario bíblico en convenio con MINS. Este es un seminario ministerial de Miami. Bueno, y recuerdo también la dirección de la Iglesia Bautista Salvación y Vida Eterna. Carrera 53, número 5977. Pastor, disculpe, la dirección es carrera 53, sí. Número 5977. El primer local. No tiene pérdida esta dirección. Y recuerda, mañana desde las 9 de la mañana. Tenemos también librería Sola Escritura. Distribuimos todo lo relacionado con la literatura cristiana. Puedes contactar en el teléfono 300-207-5937. 300-207-5937. El correo Sola Escritura, pero se escribe SCRIPTURA librería1@gmail.com. Y recuerda también que este programa Alto y Sublime, la sección de Gracia y Verdad, tú puedes verlo a través del YouTube y
únicamente colocando alto y sublime, y ahí puedes ver, tenemos desde el programa número 63. Te invitamos, mira estas enseñanzas sobre las bienaventuranzas, cuán importante es. Puedes verlo alto y sublime, y puedes ingresar a la aplicación de YouTube, e igual los sermones, los estudios bíblicos que se realizan en la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, también los puedes encontrar en la página. ¿Me regala la página, Pastor Jesús o hermano Luis? Es IBR Salvación y Vida Eterna.org. IBR Salvación y Vida Eterna.org. Ya sabes, ahí puedes entrar y conoces más de la iglesia. Están sermones, estudios de la escuela dominical, y estás cordialmente invitado mañana desde las 9 de la mañana, este domingo, por ser día de compartir la Santa Cena. Lo usual es el servicio desde las 9:30, pero como mañana es primer domingo de mes, comenzamos a las 9 de la mañana. Y recuerda los teléfonos de la emisora: 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. Bueno, y antes de dar inicio o paso a nuestra sección de gracia y verdad, nos gustaría que el Pastor Jesús o el hermano Luis nos diera una aplicación de lo que hemos estado tratando sobre esta bienaventuranza. Aquellos que lloran recibirán, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Hermano Luis. Bien, una de las cosas que podemos considerar, sí, después de haber escuchado todo esto, es la bendición de que gozamos por el hecho de ser creyentes, por el hecho de haber recibido la gracia del perdón, por haber recibido la gracia de la comunión con Dios. Es decir, la condición nuestra, la condición humana, nos hace imposible que podamos, por nuestros medios, por nuestras fuerzas, intentar lograr acercarnos a Dios. Pero Dios, en su misericordia, nos ha consolado en el sentido de poder acercarnos a Él por los méritos de Cristo, por los méritos de Cristo. Y en esa gracia, en esa muestra de amor, es el amor sin duda lo que ha movido a Dios a hacer todo esto. Podemos descansar plenamente en el Señor y saber que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier problema, podemos descansar en Él, porque de Él recibiremos consolación. Amén. Alto y sublime es tu nombre. Venimos a adorarte, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu.